Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estando agradecido en esta tarde que nos da estar juntos y mediante la fe, el haber abierto culto en este día, donde hemos podido presentar al Señor cada necesidad de las familias, del pueblo de Dios, en la seguridad de que el Señor nos escucha y así como nos escucha también nos habrá de responder. Hermanos, ahora vamos a ir a la exposición de la palabra de Dios, la cual alumbra nuestros entendimientos para comprender las verdades de la vida cristiana, las verdades bíblicas, las verdades de Dios, y para ello quiero invitarlo a que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 43, en el verso 10 al verso 12 inclusive. Así que si tiene su Biblia, lo invito para leer juntos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, verso 10 al 12 inclusive, y estaremos dando lectura juntos a la bendita, a la santa palabra del Señor, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergüenzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas las descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Y esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento de la exposición de la misma. Nuestro ruego en la oración es que nos sea dado, Señor, de ti la gracia de la sabiduría, de la revelación, del entendimiento, y en todo aquello que se hable, Señor, sea, Señor, para el provecho, para la edificación de la vida espiritual de tu iglesia, mediante la fe que es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos queridos, muchas veces nos preguntamos qué relación tendrán pasajes como estos con la iglesia contemporánea, con nosotros. Y cuánto más, qué relación tendrá con la vida cotidiana, ¿no? Porque si nosotros venimos a la iglesia, venimos a entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, y al entender ese plan, cómo poder aplicarlo a la vida cotidiana para de esa forma glorificar a Dios, llevar gloria delante del Señor.
Bueno, cuando yo leo estos pasajes también me hago la misma pregunta. ¿De qué forma puedo tener un provecho? ¿De qué forma puedo tener una edificación? Y muchas veces es dada la gracia que nos lleva a poder tener un entendimiento. Y hoy quiero hablarles de un entendimiento que Dios me ha dado en cuanto a esta casa. Primeramente quiero hacer una referencia de qué casa se trata. Esta casa se trata del tercer templo. Tenemos que entender que fueron edificados 2 templos. El primer templo fue edificado por Salomón. El segundo templo fue edificado por Zorobabel. Y el tercer templo es edificado en el reino milenial, en donde la nación de Israel va a tener un lugar de culto, va a tener un lugar de adoración, va a tener un lugar en el que aún van a ofrecer los sacrificios. Amén, donde van a ofrecer holocaustos y sacrificios. Y muchos de nosotros podemos llegar a pensar, pero entonces ¿quedará anulado el sacrificio de Cristo? No. Para que podamos entender la connotación de esos sacrificios, tiene que ver un poco como con la celebración de la Santa Cena de hoy en día en nosotros. Amén. Dado que Israel, cuando vino Cristo, no le recibió a Cristo, y Cristo es el Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo, que lavó los pecados de la humanidad por todos los siglos, y es el único y suficiente sacrificio por el cual Dios expió los pecados de toda la humanidad. Pero nosotros cuando conmemoramos la Santa Cena, ¿qué conmemoramos? Ese sacrificio, ¿no es cierto? Que ya fue realizado y lo hacemos en rememoración de ese sacrificio en la cruz del Calvario, participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, y estando separados, estamos anunciando una muerte. Bueno, Israel va a retomar con los sacrificios, con los holocaustos, pero no van a ser para expiar los pecados, sino para reconocer el sacrificio del Cordero que quitó el pecado del mundo. Así como hoy nosotros lo hacemos en memoria del Señor, ellos también lo van a hacer en memoria del Señor y va a estar establecido. Y luego hay un cuarto edificio que es la casa de Dios, lo cual es la iglesia, la cual somos nosotros, que Dios está levantando para morada de Dios en el Espíritu. Así que podemos ver 4 casas, la de Salomón, la de Zorobabel, la del reino milenial, y la última casa que va a ser establecida es la casa eterna, la cual formamos nosotros la iglesia, amén, en la cual somos morada de Dios en el Espíritu. Aunque estas fueron anunciadas y se van llevando en diferentes tiempos y van a ser manifestadas en diferentes tiempos. Pero siempre, y aquí es donde llega la enseñanza para nosotros, siempre que Dios se dispuso a levantar una casa para Él, siempre que Dios se dispuso a hacer una morada para Él, lo hizo con indicaciones específicas, con un diseño específico. Amén. O sea que no es que le dio al libre albedrío al hombre de decir, de esta forma se hará. Es más, cuando David propuso en su corazón levantar casa para Dios, ¿qué es lo que Dios le dijo? No me levantarás tu casa. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre que me ha servido para librar muchas batallas. Eres un hombre de sangre. El que va a levantarme casa será tu hijo Salomón. ¿Por qué? Porque él será un hombre de paz. Amén. Así que aún el que tenía propuesto en su corazón edificar casa no la pudo edificar porque Dios no le permitió, porque había escogido a otro. Al igual cuando fue elegido el primer tabernáculo en el desierto, ¿no es cierto? Recuerdan que el diseño no vino Moisés y dijo vamos a hacer así, así porque se me ocurrió hacerlo de esta manera. Estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí en presencia de Dios, donde recibió todo el diseño de la casa de Dios. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 3, verso 5? Que fue fiel en toda la casa de Dios. O sea que Moisés, quien tenía que elegir levantar el tabernáculo, fue fiel en todo el diseño de la casa de Dios. Así como lo recibió, así lo llevó adelante. ¿Y qué es lo que nos enseña esto, hermano? Lo primero que nos enseña es que todo edificio de Dios y aún la iglesia tiene un diseño específico.
no es de la ocurrencia mía o no es de un espíritu democrático ni de consenso, vamos a hacer así, vamos a hacer así. No, ya tiene un diseño dado por Dios. Y eso nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer contentamiento. ¿Por qué? Porque si hay un diseño, quiere decir que no hay lugar para el error. Si nosotros nos ajustamos al diseño de Dios, a cómo Dios quiere edificar su iglesia, como Dios quiere edificar su casa, por más que tengamos otras ideas, otro sentir, pero si nosotros nos ajustamos al diseño de Dios, en ello no hay error. No hay error. No hay error. Y el día que este templo, que es esta morada de Dios en el Espíritu, lo cual en la iglesia sea exhibida, va a ser exhibida en todo su esplendor, en toda su magnificencia. No hace mucho he compartido un mensaje que también tenía algo que ver con esto, en cuanto al privilegio de ser llamados a trabajar en esta obra. Que muchas naciones son conocidas por sus arquitecturas, por sus edificios, por sus obras. Amén. Si nosotros mencionamos Egipto, ¿qué es lo primero que nos viene a la memoria? Nos viene a la memoria el faraón y las pirámides, que son sus grandes construcciones. Amén. Entonces, hay lugares y hay zonas que se las conoce por sus edificios, por sus construcciones, y que han permanecido y prevalecido en el saber de los hombres a lo largo de la historia y en todo el mundo. Y qué privilegio tan grande de ser llamados a edificar esta gran obra, este gran edificio, que es el templo de Dios para morada de Él en el Espíritu y por la eternidad. Porque ni siquiera este templo que Ezequiel recibió con diseños específicos y que servirá en el milenio para que Israel allí ofrezca holocaustos, y que tiene un diseño que es mucho más espléndido que el de Salomón, porque el diseño de Ezequiel lo supera en tamaño al diseño de Salomón, y es mucho más espléndido y tiene muchas más habitaciones, y tiene una ubicación específica en medio de Palestina, que es un territorio que va a ser santo, que es un territorio que va a ser apartado para Dios, y que no solo va a ser apartado para Dios, sino también apartado para los que le van a servir en el templo, en el reino milenial. Entonces, cuando nosotros vemos todos los edificios que Dios ha venido levantando a lo largo de la historia de la humanidad, y aquellos que ha anunciado en forma profética que serán levantados, nos damos cuenta que vienen con un diseño específico, dado por Dios. Por eso la frustración de tantos y tantos que se encuentran haciendo tantas obras para Dios, pero que no son conforme al diseño del Señor, que no van a recibir recompensa. De las que no van a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque obraron conforme a su designio, al diseño de su corazón, de su mente, pero no conforme al diseño de Dios. A nosotros nos tiene que dar gozo saber que hay un diseño específico en el cual no hay error. Pero no solo este diseño, amén, es dado por Dios, sino que tiene normas y reglas. Y de eso también quiero referirme. ¿Por qué? Tiene reglas y leyes, porque las reglas son para la convivencia y las leyes son para marcar los límites de la convivencia, para que ninguno, amén, supere las leyes. Es lo que marca el límite para que ninguno transgreda ni supere lo que está establecido por Dios. Bueno, en esta casa y en este templo también hay reglas y hay leyes. Y esto nos trae a memoria lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si tardo en ir, te escribo ¿para qué? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es morada de Dios, que es columna y que es baluarte de la verdad. Amén. Le dijo, te escribo esta carta para que si tardo en irte a ver, sepas cómo te debes de conducir. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo que le escribe a las iglesias y las cartas pastorales, ahí vamos a encontrar todas las normas y todas las reglas para la vida de la iglesia.
Por eso es que no se trata, ni se trata de modernizarla a la iglesia, ni se trata de actualizarla a la sociedad, no, se trata de entender el diseño y de vivir de acuerdo al diseño de Dios y a las normas y a las reglas, porque es lo único en lo cual vamos a tener la garantía y vamos a tener la seguridad de que no habremos de cometer errores y que lo que hagamos vamos a ser alabados por Dios. Fíjese, cuando usted lee en Hebreos capítulo 3, verso 5, ¿qué encuentra? Una alabanza. ¿Esta alabanza para quién es dada? Para Moisés, ¿no es cierto? Dice, y Moisés, siervo de Dios, que fue hallado fiel en toda la casa de Dios. Cuando usted se presente delante del Señor, ¿qué espera que le diga el Señor? Yo espero que me diga bien, buen siervo y fiel. Amén. Pero no me podrá decir buen siervo y fiel si yo vengo a la iglesia con mis ocurrencias, si yo vengo a la iglesia con mi parecer, si yo vengo a la iglesia a querer modernizarla, actualizarla, si yo vengo a la iglesia queriendo hacer como a mí me place, no me va a poder alabar. ¿Por qué? Porque Él me va a decir, mira, a lo largo de la historia yo he edificado varias casas, varios templos para que sea morada de mí. Amén. Y a todos ellos le he dado un diseño. Y en todos ellos he puesto normas y reglas. Y para este gran edificio, que es eterno, el cual yo edifiqué, el cual es la iglesia, también le di un diseño, también le di normas, y también le di reglas, y también le di leyes. ¿Para qué? Para que las cumpla. ¿O no nos dice la Escritura que nosotros se debe cumplir la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. También nos dice el apóstol Pablo que todos nosotros vamos a ser juzgados conforme a ¿qué? A su evangelio. Fíjese que no dice a los 4 evangelios. Dice a su evangelio. No dice al evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Juan, ni de Lucas. Dice conforme a su evangelio. ¿Por qué? Porque él como perito arquitecto puso el fundamento de esta casa. Y esto lo podemos leer claramente en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, en la primera carta, en el capítulo 3, en el verso 10. Por eso es que hay gente que no comprende cuál es el diseño de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo han desechado al perito arquitecto. Lo han desechado al perito arquitecto cuando éste fue puesto por el Señor y fue llevado al tercer cielo para dársele el diseño de lo que sería el templo santo, el cual es la morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe cuánta gente he escuchado decir, bueno, Pablo se habrá equivocado cuando dice, no le he dado a la mujer enseñar en la iglesia ni hacer de señorío? No, se habrá equivocado. ¿Cómo se puede equivocar el perito arquitecto? El que recibió el diseño de Dios en el cielo. Pero hay gente que ha dicho esto. Y con ello, queriendo defender cosas que fueron establecidas en la iglesia en este tiempo y que no tienen fundamento. Una de ellas es el ministerio de la mujer como pastora. No tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el perito arquitecto no se pudo haber equivocado. Amén. Y el diseño ya fue dado. Ahora, si alguien quiere, si a alguien le place, si a alguien le gusta, y bueno, amén, no es que le será impedido, no es que va a ser estorbado, pero sepa el tal que no le va a ser dada recompensa alguna, ni va a recibir la alabanza de Dios. Sepa el tal que no va a recibir recompensa alguna, ni le va a ser dada la alabanza de Dios. Entonces encontramos en la palabra del Señor que hubieron hombres que aprendieron de Dios en cuanto al diseño. Uno de ellos fue Moisés. Moisés miró el diseño que Dios le mostró en el monte Sinaí, descendió al pueblo y le dijo, así hagamos. Pablo, que fue el perito arquitecto, fue llevado al tercer cielo y le fue dado el diseño de la iglesia. Es el que nos enseña de la unión de Cristo con la iglesia. Amén. Si no tuviéramos sus enseñanzas, no sabríamos entonces, ni conoceríamos ni las normas, ni las reglas, ni las leyes para lo que tiene que ver con la iglesia, con la edificación. Pero hubieron hombres que aprendieron de otros que les presidieron.
Así como vieron hombres que aprendieron de Dios y aún también congregaciones. Mientras yo meditaba en esto, miraba el valor que tiene cuando uno es enseñable. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno las aprende de Dios mismo, que sabe en su corazón lo que es correcto, que su conciencia le da testimonio de lo que es correcto. Ayer hablaba con una hermana y le decía, yo no concibo esto de que verme con un hermano y que diga que estoy peleado con un hermano, o que no me hablo con un hermano, o que le bloqueo el teléfono a un hermano. Yo esas cosas no las concibo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también nos enseña que la manera en que habéis sido perdonados en Cristo, así debéis de perdonar los unos a otros. Y también la Biblia nos enseña que cómo puedo amar a Dios a quien no le veo si no amo a mi hermano a quien veo. No coincido, pero si usted me pregunta de dónde yo lo aprendí, no solo de la Biblia, en mi espíritu, en mi conciencia. Muchas veces he sido difamado, muchas veces he sido maltratado, pero aún así, y eso no ha sido suficiente para que yo no perdone, para que yo no bendiga y para que yo no siga teniendo comunión y aún seguir disponiéndome para servir. ¿Por qué? Porque es algo que es innato, que es inherente a la vida de Cristo. Así como cuando Cristo lo maldecían y Él bendecían, así todos los que somos cristianos, aunque nos maldigan, debemos de bendecir. Es inherente a esa vida. Sin embargo, ¿cuánta gente vemos que dice, no, yo ya con tal no quiero saber más nada, con fulano? Y se dicen que son hermanos. Bueno, tendrían que rever si el Espíritu de Cristo está en ellos y si es el Espíritu de Cristo el que los guía, porque no creo que Cristo guíe a alguien así. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, dice, en cuanto al amor fraterno, no os es necesario que os escriba. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 9, le dice, en cuanto al amor, no os es necesario que os escriba. ¿Por qué? Porque lo habéis aprendido de Dios. Vio que hay cosas que Dios nos enseña, la conciencia, que Dios nos enseña en el espíritu. Pero hay cosas que nosotros las aprendemos de otros que nos presiden. Así como el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo y Timoteo aprendía del apóstol Pablo a cómo conducirse en la casa de Dios, siempre ha habido un rebaño y ha habido un pastor. Amén. Siempre ha habido un rebaño y ha habido un pastor. ¿Para qué? Para conducir a los hermanos, para enseñarles cómo deben de comportarse, cómo deben de conducirse en la iglesia, la cual es este edificio santo. Entonces, si para estos templos, que son materiales y que no son eternos, que no son permanentes, hay un diseño específico, hay reglas y hay leyes, ¿cuánto más para la iglesia que es el edificio eterno que Dios está levantando para morada de Él en el Espíritu? Pero fíjese, y volvamos al texto de Ezequiel en el capítulo 43, en el verso 11. Dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño. ¿Sabe por qué mucha gente no entiende cómo es el diseño de la iglesia? ¿Sabe por qué mucha gente no entiende cómo conducirse en la iglesia? Por la sencilla razón de que no se avergüenzan. ¿Sabe qué significa la palabra avergonzarse? Significa volverse atrás. Hay personas que se han obstinado de tal manera y se han hecho tan orgullosas y son tan soberbias que dicen, yo digo, tiene que ser así. Y aquí en la iglesia, no importa lo que yo digo, ni lo que yo pienso, aquí en la iglesia lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios estableció. Y solamente los que son sencillos, los que son humildes, los que se avergüenzan de ese orgullo, de esa soberbia espiritual y que reconocen que necesitan ser guiados por Dios, son los que van a tener entendimiento del diseño.
Por eso es que hay tanta gente que anda de una iglesia en otra y de una iglesia en otra y nunca se echa raíces, nunca se afirma, y si no echa raíces tampoco puede dar fruto, y si no da fruto, ¿qué va a presentar delante del Señor? Porque el Señor, ¿qué viene a buscar? Fruto. Amén. Si no da fruto, ¿qué va a presentar? Y se encuentran como Israel dando vuelta en el desierto y no entienden a esta congregación y no entienden a este pastor y no entienden acá y no entienden allá. Nunca están entendiendo y no se dan cuenta que en realidad el entendimiento les está faltando, pero no por la actitud de los demás, sino por la actitud de uno mismo. Cuando uno se hace humilde, cuando uno se avergüenza de su orgullo, de su soberbia y reconoce su pecado, reconoce que es uno el que está errado y se hace dócil y se hace sencillo para aprender de Dios, le puedo asegurar que Dios nunca va a dejar de enseñarle. Le puedo asegurar que Dios nunca va a dejar de mostrarle. Mire, aquí lo dice. Dice, si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Si se avergüenzan, hazle entender. ¿Qué piensan que pasaba con los que no se avergonzaban? ¿Qué piensan que pasaba con los que se justificaban en sus propias malas obras? ¿Qué piensa que se pasaba en aquellos que no se arrepentían? ¿Llegarían a entender el diseño? ¿Llegarían a entender las normas, las reglas? No, nunca lo entenderían. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no quería mostrarle? No, sencillamente por el orgullo, por la soberbia. Por eso, si queremos entender, tenemos que ser dóciles, tenemos que ser sensibles a Dios, a los que nos presiden. Tenemos que ser dóciles, tenemos que ser sensibles y tenemos que entender que si algo falla, no es de error de Dios, no es el error de Dios. Si algo falla, si hay errores, los errores no son de Dios. El diseño es perfecto. Dios en su sabiduría dio un diseño perfecto, con medidas perfectas, con normas perfectas, con reglas perfectas, con leyes perfectas, que son santas. El error no es de Dios, el error es nuestro. Si hay falta de entendimiento es porque todavía seguimos siendo orgullosos, todavía seguimos siendo engreídos, todavía seguimos pensando que tenemos nosotros la razón. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a pasar el tiempo y vamos a andar ahí buscando la iglesia de nuestro gusto, de nuestro agrado, y nunca la vamos a hallar, porque en la realidad la iglesia somos nosotros. Y los que tenemos que ser del agrado del Señor somos nosotros. Y que para que podamos ser del agrado del Señor tenemos que avergonzarnos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo espiritual, para poder entender el diseño de Dios. Y solamente cuando entendemos el diseño, las reglas y las leyes para la convivencia y para lo que es la obra del Señor, es cuando vamos a tener la seguridad de que tenemos la alabanza de Dios, de que hemos salido aprobados y que estamos haciendo las cosas conforme al Señor. Así que, hermano querido y hermana querida, cuando yo leo las Escrituras y veo que hay una medida exacta, una descripción exacta, y veo que hay normas y que hay leyes, no me queda otra cosa que decir, Señor, si todo esto tú lo hiciste para estos edificios, que un día están y al otro día dejarán de estar, ¿cuánto más para el edificio eterno que es la iglesia, la cual escogiste para morada de Dios en el Espíritu? Señor, hazme dócil, hazme sencillo, para que yo pueda saber cómo conducirme en tu casa, para que pueda saber qué es lo que es agradable delante de tu presencia, y para que cuando llegue al día en que me presente delante de ti, pueda recibir la alabanza también. Por lo que te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es, hermano querido y hermana querida, tener esta seguridad. Por eso quiero invitarle en esta hora. Mire, la iglesia de nuestro agrado tenemos que ser nosotros. No debemos buscar la iglesia de nuestro agrado. Tenemos que ser nosotros. Y si muchas veces no entendemos el diseño, si muchas veces no entendemos las reglas, las leyes y las normas, no es porque no estén ahí, sino porque estamos todavía parados en nuestros propios argumentos.
Estamos parados en nuestras propias ideas. Y es solamente cuando renunciamos a nuestros argumentos e ideas y a nuestro propio parecer y a nuestro propio sentir, cuando Dios nos ve dóciles entonces para poder llenarnos, para poder darnos lo que es de su voluntad. No se puede llenar lo que ya está lleno. Si estamos llenos de orgullo, llenos de pensamientos, llenos de soberbia, no puede llenar más Dios. Pero si nosotros nos vaciamos de todo eso, Él nos podrá llenar de sabiduría, de ciencia, nos podrá llenar de fe, nos podrá llenar de paciencia, nos podrá llenar de templanza, de poder, de amor, de dominio propio. Nos va a poder llenar del Espíritu Santo para que hagamos conforme a la voluntad de Él. Por eso quiero invitarlo en esta hora, porque el llamado es para usted. Al igual que para cada uno de los que estamos aquí, el llamado es para cada uno de nosotros. Y la oportunidad nos es dada a todos de poder renunciar al orgullo y a la soberbia y de decir, Señor, yo no te vengo a traer ideas de lo que se debe hacer en la iglesia. Vengo como instrumento, como miembro, como parte de tu cuerpo. Vengo, como dice la Escritura, y siempre me recuerdo de ese pasaje de Cantares, en donde la tsunamita le dice a su amado, allí le dice, tenemos una hermana pequeña, dice, ¿qué haremos con ella? Y el amado le dice, bueno, si fuere madura, y entonces la usaremos de esta manera en la casa. Fíjese, allí está en Cantares, capítulo 8, verso 8. Tenemos una hermana pequeña que no tiene pecho. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. ¿Y qué responde la tsunamita? Yo soy muro, y mis pechos como torre, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Cantares capítulo 8, verso 8 y verso 9. Qué hermosa ilustración, porque ahí está hablando de la iglesia, y la iglesia hace un reconocimiento de sí misma. Y también reconoce que hay otra hermana que es más pequeña. ¿Qué es lo que está diciendo? Si crece, entonces será muro y guarneceremos y le haremos sobre ella un palacio. Y si no, si fuere puerta, la guarneceremos y la adornaremos con toda tabla preciosa de cedro. Amén. Y la tsunamita dice, yo soy muro y mis pechos son como torre, hablando de su madurez. Hermanos, la oportunidad y el llamado es para todos a alcanzar esta estatura espiritual y de convertirnos en ese edificio para morada de Dios en el Espíritu. Pero no podremos tener parte en ese edificio si somos orgullosos espirituales, si somos soberbios espirituales, si creemos que se tiene que hacer conforme nosotros pensamos y no nos ajustamos al diseño, a las reglas y a las normas de Dios. Por eso, arrepintámonos de nuestra maldad, avergoncémonos de nuestro orgullo, volvámonos a Dios para ser enseñados por el Señor y por todos los que fueron puestos por Dios en su iglesia para perfeccionar a los santos. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegó a nosotros en este día, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose, sí, Señor, aquello para lo cual tú nos has convocado, que es el instruirnos en cuanto a tu verdad y en cuanto a aquello, Señor, que tienes como propósito eterno por medio de Jesucristo, y es el levantar un edificio para morar a Dios en el Espíritu, un edificio eterno que nunca más será destruido. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Alabado y santo sea su... Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,